Mira esto, yo te voy a leer esto. Léeme. Estar en plena comunión con Dios es sentir su amor incondicional. Es pedirle con confianza nuestra sanación. Y si esto no está en su plan divino, Él nos dará la actitud para aceptar nuestra realidad. No crea usted que Dios está obligado a hacer nuestra voluntad. Pídale por el contrario, que nos muestre el camino de esperanza y de amor. Es de esta forma que usted o su familiar, que quizás está pasando por un diagnóstico de cáncer, se dará cuenta que más allá de la quimioterapia está Dios. ¿Tú sabes quién escribió eso? No sé, pero tiene que haber sido un místico de estos de... Pues eso lo escribió el doctor José Canjiano. ¿Qué va a hacer? Sí, hematólogo, oncólogo. Y Para que tú de la veas fe nuestros y de tiempos. la ciencia vamos a hablar. Así es que usted no se vaya, no se vayan. Se llamaba Marta, la que trabajaba. Y María era la que escuchaba. Mari, ahora sí. Ay, ¿A quién aquí tenemos aquí? dijimos, ¿verdad? Que teníamos a alguien, ¿verdad? Muy importante para nosotras, obviamente, porque es nuestro hermano en Cristo, pero además de eso, pues es doctor y lo estuvimos presentando porque el doctor José Canjiano Correcto. es hematólogo, oncólogo. Sí, correcto. Y hoy nosotras, de verdad, esto va a parecer algo, ¿verdad? Casi increíble, pero nosotras de verdad, que nos vamos a callar. No, Porque- vamos a ver. no, aquí sí que vamos Queremos a escuchar, escuchar. porque de esto, Hay que aquí sí aprender. que el que tiene la experiencia completa, ¿verdad? Es el doctor que nos va a estar hablando de lo que es la ciencia y la fe. Así es que vamos a ver La ciencia. qué es eso, Mira, ciencia y fe. realmente el concepto de ciencia, ¿verdad? Cuando uno lo piensa, se hace casi imposible en muchas ocasiones unirlo a la parte espiritual. La ciencia todo tiene que probarlo, tiene que comprobarlo, que es lo contrario a lo que es la fe. ¿Verdad? Porque la fe, de las muchas definiciones que es creer sin ver. ¿Verdad? Cuando dicen hay que creer por fe, pues es creer sin ver. O sea, tú sabes que está ahí, tú sabes que existe, tú lo sientes o hay alguna sensación que te provoca el saber que eso está ahí presente, ¿verdad? Esa es la fe. La ciencia, por el contrario, no. La ciencia tiene una metodología, todo tiene que ser objetivo, todo es medible y todo tiene unas reglas, ¿verdad? Una regla que te lleva del punto A al punto B y todo tiene que ser de una manera específica. La espiritualidad, por el contrario, cuando hablamos de espiritualidad, pues ya es un mundo completamente diferente. Es un mundo en donde nosotros en la ciencia en muchas ocasiones nos cuesta trabajo entenderlo. Y el hombre, ¿verdad? Cuando digo hombre y mujer, en muchas ocasiones se nos hace muy difícil creer lo que no podemos entender, ¿verdad? La razón y lo que estamos viendo no tienen una hilación, no están hilados, no están en conjunto. Así que si a mí me dicen que algo es de un color, hasta que yo no lo veo, yo no lo creo. Y hay montones de estudios que hablan de esto. La ciencia, específicamente la medicina, vamos a hablar de la salud, que es lo que yo me dedico día a día. La salud ha cambiado drásticamente lo que es el espectro espiritual. Antes, si nos vamos a las épocas de nuestros pioneros en la medicina, ¿verdad? Desde Hipócrates y mucho antes de esto, porque ya los griegos y los egipcios, hay documentación de que hacían procesos médicos. Y en el cáncer, ¿verdad? Lo que es el carcino, el cáncer, se hablaba desde la época egipcia y hay jeroglíficos y diferentes investigaciones que hablan de cáncer. Desde antes nos preocupábamos solamente por la parte física, era lo único importante. La enfermedad, que es la ausencia de la salud, ¿verdad? Y eso es importante definirlo, porque hay gente que está enferma con buena salud, lamentablemente. Pero cuando hablamos de enfermedad, yo me voy a referir a lo que es la ausencia de la salud. Hay un padecimiento, algo que está ocurriendo en nuestro cuerpo, en nuestra mente, y hoy le vamos a entrar un poquito a lo que es el espíritu, ¿verdad? Esa parte del alma, esa parte espiritual, que hay algo ausente. Desde los egipcios se hablaba de que habían problemas físicos y ellos los atacaban, los resolvían dirigiéndose al físico. No había nada psicológico, no había nada espiritual, no había nada mental en esto, ¿verdad? Era simplemente lo físico. Si tenías un tumor en el hombro, te sacaban el hombro.
y se resolvió el problema, ¿verdad? Esto fue mejorando con el tiempo, pero llegó momentos en donde ya tratamos de mezclar lo mental con lo físico, y en ocasiones se veían estudios y cositas que ocurrían en la medicina que eran un poquito catastróficas. Alguien que tenía una esquizofrenia, una depresión, ansiedad generalizada, te sacaban un pedazo del cerebro. Wow. Lo que se llama una lobotomía, te sacaban un pedazo porque se entendía que eso estaba ahí en el lóbulo frontal y te sacaban eso. Y eran cosas bien drásticas, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta a través del tiempo y cómo ha evolucionado la medicina, que es que nosotros somos, como yo estaba hablando con Dolis ahorita, somos un ente bio-psico-espiritual, cuerpo, mente y espíritu. Y eso no se puede separar, ¿verdad? Y yo sé que hay muchos médicos que no creen en esta parte, y la parte espiritual esa no me toca a mí, para eso hay sacerdotes, para eso hay pastores en la iglesia, para eso hay religiosa, eso no me toca a mí. Y realmente cuando nosotros en la medicina tenemos un paciente de frente y solamente nos ocupamos por la parte física, el éxito no va a ser total ni rotundo. Y yo a través del tiempo, y ¿verdad?, muchos cantazos que me he dado en la vida, ¿verdad?, y muchas actitudes que han cambiado en mí, porque quizás yo era de esos médicos en un principio que me ocupaba de la parte física. Esto es lo importante, un paciente que llega a mí con cáncer, hay que darle quimioterapia y yo tengo que bregar con la situación del cáncer. Todo lo demás no me toca a mí, una notita para el psicólogo, si acaso le decía vaya y hable con su sacerdote o con su pastor, y ahí lo dejamos. Esto ha cambiado en mí, ¿verdad? Y lo he cambiado porque veo la necesidad y porque está estudiado. Esto no es un invento de José Canjiano, está estudiado que las personas, pacientes en donde se tocan las tres dimensiones, la psicológica, la física y la espiritual, tienen un desenlace mucho mejor. Hace unos años atrás, para que tengamos idea y los que nos están viendo y escuchando, hubo un estudio en la Universidad de Oxford en Inglaterra, fue hace como 10, 12 años, si mal no recuerdo, en donde hubo 4 grupos de investigación y estaban viendo si realmente había una relación directa, es el concepto, entre la espiritualidad y la enfermedad. Mira qué interesante. Y cogieron 4 grupos. El médico era creyente y el paciente creyente. ¿Ok? El segundo grupo, el médico era creyente, el paciente no era creyente. El tercer grupo, médico no creyente, paciente creyente. Y el último grupo, ninguno de los dos creía ni en la luz eléctrica, como dicen por ahí. ¿Ok? O sea que no había ningún tipo de espiritualidad. Al final del estudio, que fue por bastantes años, se encuentra, y esto yo no creo que sea una sorpresa para muchos de nosotros, se encuentra que cuando el médico era creyente y tenía una espiritualidad trabajada y el paciente también, no empecé a lo que está pasando, el desenlace era mucho mejor. Y cuando yo digo desenlace, no necesariamente que es que los que creían se salvaron todos, no, mira, no. O sea, puede haber también el proceso de la muerte, que es algo que está ligado a la vida, o sea, todo el que vive va a morir. Eso es así. Y no tan solo el ser humano, sino cualquier ser vivo. Todo lo que tiene vida va a morir en algún momento. Y se vio que en esos pacientes que eran creyentes y el médico creyente, el proceso era mucho más llevadero. Era un proceso mucho más tranquilo, mucho más pacífico, ¿verdad? Porque tú tener un paciente enfermo que lucha con su enfermedad en el aspecto de que hay coraje, de que no hay aceptación, de que estamos todo el tiempo buscando más allá porque no estoy conforme con lo que usted, doctor, me está diciendo o con lo que la ciencia me está proveyendo, es bien triste. Y yo he tenido todos esos casos. Ya yo llevo 20 años de oncólogo en Ponce y he visto casos en donde hay una lucha continua desde el principio, ¿verdad? Cuando nadie quiere estar enfermo, nadie quiere estar enfermo. Y cuando nos hablan de cáncer específicamente, ¿verdad?, que es una enfermedad que la palabra nada más tiene un impacto, sí, es un cuco, o sea, a ti te dicen, mira que tienes cáncer de tal cosa, o sea, nadie se va por allá a celebrar, vamos a hacer un party, nadie, porque es que, o sea, número uno, las pérdidas en el ser humano siempre tienen un impacto severo, ¿verdad? Y la enfermedad es la pérdida de la salud. Entonces, cuando tú pierdes la salud, y en muchas ocasiones cuando hay cáncer como tal, pierdes muchas cosas adicionales. Se tambalea tu situación económica, tu situación laboral, tu situación familiar, tu situación matrimonial en muchas ocasiones, ¿verdad? Cuando tenemos hijos, ¿qué va a ser de mis hijos?
O sea, y todo este entorno lo que nos carga de más. Así que si tú no tienes trabajadas unas cosas, o si en ese momento tú no dedicas tu tiempo a trabajarlas de aquí en adelante, la cosa es bien difícil, pero bien difícil. Yo recuerdo, hace muchos años atrás, a mí me diagnosticaron, yo tuve un diagnóstico de 72 horas de cáncer. Wow. Sí, porque de un médico de un día para otro, ya yo me quejo de algo, me dice, mira, eso parece cáncer. Y él lo consulta con 3 más. Me dice, mira, Cayano, este es cáncer, hay que operarte mañana. A mí el mundo se me tambaleó y yo no me quería operar. Me decía, no, yo tengo pacientes y qué va a pasar y todo lo demás. Y yo me fui en una batalla campal de Dios contra mí y o sea, era con capa y espada, yo le tiré con todo a Dios. O sea, ¿y por qué yo? ¿Por qué a mí? Yo que ayudo tanto. Y ese proceso, lo que me creó a mí, fue un momento de angustia y de frustración que realmente yo no tenía que haber vivido. No lo que me pasó, sino esa pelea. ¿Por qué? Porque no lo venía trabajando desde antes. Okay. Yo venía en este carro a 200 millas por hora, en donde el mundo es mío y olvídate del resto, y yo voy a ayudar a todo el mundo. Yo probablemente era uno de los mejores médicos en aquel momento, pero como ser humano y como hijo de Dios, era una esporita por ahí tirada que no hace nada en el mundo. Y ese era yo. ¿Qué ocurre? Pues yo hago este cambio que me costó. Esto no es de un día para otro, ¿sabes? Esto carga y hay que trabajarlo. La gente piensa que porque tú entraste hoy por la puerta de la iglesia y saliste por la otra, ya tú saliste santo. Miren, no, o sea, sigo siendo el mismo pecador, tengo las mismas batallas, las mismas situaciones, pero me di cuenta de algo, que sin espiritualidad no hay nada, no tan solo en mi profesión, sino también en mi vida. Cuando yo tuve esa situación, yo recuerdo, ¿verdad?, que mi esposa tuvo un encuentro muy bonito con Jesús. Y eso para mí me tocó y me fue trabajando con el tiempo. Y era el Evangelio de San Juan, capítulo 5, del 1 al 11, el paralítico de la piscina de Bethesda. O sea, dice un hombre de 38 años que está esperando que cada año viene el ángel del Señor, revolotea el agua y el primero que llegara se sanaba. Claro. Y tú decías, es que yo no entiendo esto, ¿qué rayos está pasando aquí? O sea, ¿qué tiene que ver esto? Porque entonces llega Jesús y le dice, ¿tú quieres caminar? Y yo aquí en puertorriqueño al fin, yo digo, si fuera en la época de Puerto Rico, pues, claro, papá, ¿cómo que no quiero caminar? Si estoy aquí esperando hace 38 años. O sea, y después toma tu camilla, levántate, tu fe está sanado. O sea, cuando yo empiezo a mirar esas cosas y a escuchar eso, Él está vivo, él Mira, está yo te voy a vivo. decir una cosa, yo no he interrumpido ni un solo segundo porque estoy aquí y Sí, Bruno estamos en mira, shock. pero Él está no te vivo. Pero preocupes que Bruno está- Bruno puede. para esa época todavía Bruno no estaba, pero después llegó y trajo mucha alegría a la casa. Pues cuando uno escucha ese evangelio, tú dices, pero ¿qué le pasaba a Jesús que con tan solo decirle esto? Obviamente era Dios. Claro, O sea, vamos a empezar, porque Jesús es Dios y ahí Él puede hacer lo que cuando quiera, como quiera y con quien quiera, ¿verdad? Pero eso empezó a crear en mí una fascinación por el efecto espiritual, ¿verdad? Esa afinidad que tiene Jesús con el enfermo. Cuando uno se pone a mirar los milagros que están en la Escritura de Jesús, más allá de caminar sobre las aguas, de las resucitaciones de Lázaro, del hijo de la viuda de Naín, de parar una tormenta, casi la multiplicación de los panes, todo lo demás eran milagros de sanación, o sea, incluso a distancia, no tenía ni que estar el enfermo allí, con tan solo Jesús lo dijera y tú lo creyeras. Claro, y la fe. Y la fe, y ahí es donde está. Porque el centurión, cuando le pide que sane a su criado, el criado ni vio a Jesús, y cuando llegó allí estaba sano. Que ahí, para que tú veas, el cuidador, la importancia del cuidador del enfermo. El centurión era como el cuidador de su criado, ¿verdad? Porque él va y dice, chico, tú puedes, si tú lo dices, va a pasar. Qué fe. La va a pasar, es la fe. Y yo empecé ahí a notar que había algo más de lo que yo solamente había estudiado en la escuela de medicina, que no nos enseña nada de esto. La espiritualidad en las escuelas de medicina, lamentablemente, digo, yo me gradué en el 1993, pero Eso fue los otros días. Ayer. claro, pero eso no ha cambiado mucho, lamentablemente. Seguimos haciendo una división
Más allá que la política dicen iglesia y Estado, pues en la medicina está la ciencia y la fe, lamentablemente. Y eso no se puede separar. Claro. No se puede separar. Tiene la misma base en Dios, porque Dios da la razón para entender y comprobar y da la fe para crecer. Y más allá de eso, Dolly, que es el fundamento principal, somos un ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso es así. Y si somos a imagen y semejanza de Dios, fuimos hechos por amor, para amar y ser amados por nuestro Padre y por los demás. Pero es por la fe que nos une a todos. No es que, mira, se me trago la garganta y todo. Es que nos une, o sea, y no hay otra forma de ver esto. Tú no tienes idea de la cantidad de milagros que yo veo en mi oficina. Wow. Y yo se lo digo a los pacientes. Y ahora, ¿sabes lo que he hecho? Me he dedicado a escribírselo a los médicos. Brutal. Mira, te estoy enviando a doña fulana, que ha tenido una recuperación milagrosa. Usas la palabra. Uso la palabra. Qué brutal. El otro día me llamó un colega y me dice, Canjiano, ¿qué tú le diste a doña fulana? Y yo, no entiendo lo que me está preguntando, ¿por qué? Me dice, que tú le diste de quimioterapia, y que se le fue todo. Ella tenía metástasis a pulmón, a hígado, a hueso, de cáncer de seno. Y me dice, se le fue todo. Y fue bien bonito, te voy a explicar por qué. Porque eres un médico que no se presenta como creyente. Okay. No se presenta como creyente. ¿Y qué ocurre? Que yo le dije, bueno, pues has sido testigo de un milagro. Olvídate de lo que yo le di. Tú fuiste, porque eso mismo que le di a ella, se lo he dado a otros y a otras y no ha resultado así. Así que hemos sido testigos, tanto tú como yo, de un milagro. ¿Me puedes creer que él me dice, wow, ¿podríamos hablar luego de eso? Y yo, claro que sí, el día que tú quieras, cuando tú quieras. Yo no soy más especial que nadie, ni soy, pero yo tengo algo que ya yo, no hay forma. Ya yo lo reconocí, no me puedo echarle a la vista larga. Ya yo sé lo que hay. Y en eso se basa la fe y la ciencia. La fe y la ciencia no la podemos separar. Ahora, hablábamos ahorita de la cantidad de gente que se han convertido a través de la ciencia. Claro. De la ciencia. Hay un estudio también en el New England Journal of Medicine de un patólogo que era no creyente, que trata de descartar lo que pasó en la crucifixión y muerte de Jesús. Y él se puso a ver punto por punto entre las Sagradas Escrituras, la patofisiología de por qué pasó esto, pudo haber pasado con Jesús, los escritos, ¿verdad? Lo que es la tradición, lo que son todos los escritos, todo lo que sabemos, incluyendo el manto de Turín y todas estas cositas que tenemos que nos pudieran dar unas ideas desde el punto de vista científico medible, objetivo, ¿verdad? Que es lo que empezamos hablando. Y el hombre al final dice, esto ocurrió tal y como lo dice el Evangelio. Wow. ¿Okay? Él explica por qué la sangre y el agua, o sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, él te explica por qué la patofisiología, ¿okay? Una tamponada cardíaca que botó agua, botó sangre, te explica las llagas, por qué no fue aquí como a veces se dibuja y fue acá por el peso del cuerpo, cuántos latigazos, por qué, qué le pasó, todas esas cosas de verdad que uno lo ve como algo que fue totalmente innecesario, pero sabemos hoy en día que era necesario que el Hijo de Dios padeciera todo esto para nosotros ser salvos, ¿verdad? Y para que se convirtieran muchos. Definitivamente. Hay muchos que se han convertido a través de la ciencia, la inteligencia artificial, que en un momento dado nos decía, ay, esto se va a ir por se va todo a ir por la ciencia y va a comerse la religión porque la inteligencia artificial va a venir a cambiar todo. Al contrario, la inteligencia artificial la hemos utilizado a través de los últimos años para demostrar y recertificar no lo que no sabíamos, al contrario, lo que ya sabíamos, y ella lo que ha hecho es, mira, es así, es reafirmar la fe, es así. Ahora mismo hay un montón de estudios con inteligencia artificial que han demostrado muchísimas cosas preciosas, por ejemplo del manto de Turín, o sea, todas estas cosas. Y es interesante, en estos días yo le hacía una pregunta, relajando con mis hijas, yo le decía, vamos a hacer una pregunta a ChatGPT de algo de la Biblia, algo que sea de la tradición, que no esté escrito. Y yo me acuerdo cuál fue la pregunta, era de Pablo, porque yo soy fanático de Pablo por su conversión, por lo que representa Pablo en esta iglesia. Y me acuerdo que yo hice una pregunta de Pablo y no la sabía.
me decía, tengo que buscar más porque no encuentro la contestación, no estoy conforme con la contestación. Con la Me decía contestación Lorenzo, que tengo. Qué claro, fuerte. porque es que hay cosas que no están escritas, pero nosotros que tenemos la razón y escuchamos, pues él no la puede entender. ¿Okay? Así que la ciencia siempre va a estar ligada a la fe, como hablamos ahorita. Exactamente. Pero la ciencia nunca va a estar por encima de la fe. La fe supera. Porque como Tienes leíste allí razón. en ese el prólogo del libro que estoy escribiendo, que se llama Más allá de la quimioterapia, cuando ya la quimioterapia ya no, ahí es que tú te En das Dios. cuenta que más allá de la quimioterapia está En Dios. Dios. Está Dios. Cuando yo no entiendo algo o no lo puedo explicar desde el punto de vista científico, porque yo sigo siendo científico, yo sigo midiendo, Claro. yo sigo buscando. Yo he aprendido mucho ya, y esto pues a través de mi esposa Limari, a través de cuando hicimos coaching, evitar los por qué, porque son juicios, pero la ciencia se basa en el por qué. ¿Por qué hay fiebre? Ah, bueno, tener una infección, tener una inflamación. ¿Por qué hay sangrado? Ah, bueno, porque tendrá una piedra en el riñón o porque tendrá cáncer de vejiga. ¿Por qué le duele? Ah, porque a lo mejor el músculo, el hueso. Pues ya yo no busco los por qué cuando yo veo cosas que no tengo explicación. Y entonces ya he cambiado ese pensamiento al para qué. ¿Y para qué esta señora me trajo ahora un estudio que está totalmente negativo? ¿Verdad? ¿Para qué está ocurriendo esto en esta familia en este momento? Porque tampoco podemos ver la enfermedad como un castigo de Dios. Realmente no lo es. La enfermedad siempre ha estado en la humanidad. Y hubo un tiempo en la historia de la humanidad que se veía como un castigo, ¿verdad? ¿Qué pasaba con los marginados? Los leprosos, el mudo, los sordos, la hemorroísa. Los sacaban de la Había que sociedad. castigarlos, la sociedad los castigaba, los marginaba, los sacaba, porque eso eran maldiciones. Recuerdo el sordomudo, que quién habrá pecado, le dijo el fariseo, ¿quién habrá pecado? Él o su familia o los padres, ¿verdad? Dice, mira, no, ninguno, tú sabes. Esto es una condición. Y lo hemos ido entendiendo a través del tiempo, ¿verdad? Pero todavía tenemos que darnos cuenta que la mano de Dios está ahí en todo momento. Yo tengo que hacerle una Esto está pregunta. brutal. Yo voy a. Hay varios. Sí, porque yo no me he varias. callado, ¿sabes? No, yo Está muy chido. Yo me imagino que la mayoría de la gente que ya llega, ¿verdad?, a tu oficina es porque ya tienen ya hay un Diagnóstico en muchas ocasiones, O sea, la que, gran la mayoría. mayoría ya, Ujú. pues, a lo mejor ya tienen, ¿verdad?, cáncer. Dar esa noticia, o sea, los pacientes que puedes ver, ¿verdad?, diariamente, y dar esa noticia, o sea, yo pienso que tiene que drenar, o sea, emocionalmente, físicamente y espiritualmente. Y el Señor, ¿verdad?, ha permitido fortalecerte de manera espiritual. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esa diferencia a lo mejor al principio cuando tú tenías que dar esos diagnósticos, ahora que eres sensible, que a lo mejor tienes empatía, ¿cómo es eso? Y eso es algo que yo a través del tiempo he visto y gracias a la parte espiritual lo he podido superar. Muchos médicos les encanta poner fecha de expiración. Wow. Y en muchas ocasiones eso es una defensa, una coraza que pone el médico. Ah, yo le doy 3 meses. Si en 3 meses no se murió, qué bueno. Pero si se murió, yo te lo dije. Ya yo se lo había dicho, ¿verdad? Y yo soy partidario y le digo, mira, los pacientes no son yogur ni queso, que tienen una fechita por debajo o leche hasta tal día. No, eso no pasa. Tenemos montones de pacientes que uno pensaría humanamente y científicamente hablando que no van a durar mucho y sobrepasan las expectativas. A través de la oración, yo soy bien, no puedo decir fanático porque la palabra fanático no es la correcta, pero soy muy devoto de la coronilla de la Divina Misericordia. Lo digo fanático porque todo lo que conlleva el proceso, ¿verdad?, del Cristo de la Misericordia, pues es algo bien majestuoso desde el punto de vista científico, porque es la sangre y el agua que brota del corazón, ¿verdad? Y ese pensamiento científico está ahí, pero cuando lo ponemos en la parte de la fe, y a mí la coronilla de Divina Misericordia me da una página de tranquilidad. Y yo he aprendido que cuando yo voy para mi oficina, salgo de mi casa, que me toma 7, 8, 10 minutos hacer la coronilla, lo hago. Y cuando regreso también, a veces Limari me dice, tú haces la coronilla porque tú eres vaguito y lo quieres hacer el rosario completo. Le digo, no, es que esa repetición, esa ejaculatoria constante, Claro. ¿verdad? Por tu dolorosa pasión, o sea, si tú sufriste tanto, porque yo tengo que sufrir, si ya tú lo hiciste por mí.
y se me hace más fácil dar un diagnóstico. Sigue siendo Claro, duro, Claro. pero antes me enojaba Ahora lo entiendes. y me desquitaba con lo que fuera. Ya fuera con mi esposa, con mis hijas, conmigo mismo. Y vivía amargado. Era una cosa que... Sí. Y de hace bueno, cuando yo hice mi retiro en el Juan 23, toda mi vida cambió. O sea, es transformador. Y todo el que lo ha hecho lo sabe. Y hay muchísimas, ¿verdad?, cosas en la iglesia que también ayudan igual. Pero yo te puedo hablar de lo que yo conozco. Y yo cambié mi forma de pensar y de ver las cosas después de eso, porque me dediqué un poquito más a la oración. Yo trato de hacer también mucha contemplación, me gusta mucho. A veces en el carro solito, a veces pongo música instrumental. Yo soy bien musical. A mí la música me fascina, ¿verdad? Y yo pongo música suave, música de oración. Hay un disco de Alfarero que es instrumental para oración, así mismo se llama música para orar. Y yo me voy en ese viaje por ahí, y me pongo a pensar y a mirar, y me tranquiliza. Y mi forma de ver las cosas ha cambiado. Me da pena a veces, ¿verdad? O me da tristeza de ver gente que todavía pelea con esto, tanto médicos como pacientes, familiares, porque es difícil, y tú te das cuenta que no hay espiritualidad cuando llega ese momento de la verdad y todo es crisis, gritos, Rebelión. puños, patadas, rebeldía. Tú dices, aquí hace falta algo. Sí. Aquí hace falta algo. Y yo soy muy partícipe ahora mismo. Yo le digo a los pacientes, se van con 3 recetas conmigo. Se van con la receta de lo que le vayamos a dar si es necesario, pero tiene que ir a su sacerdote o a su pastor o a su Muy consejero bien. espiritual. Y yo le pregunto, pues yo soy bien metido, ¿usted puede comulgar? ¿Tiene algún impedimento? No, doctor, yo comulgo, lo que pasa es que hace mucho tiempo no lo hago. Y digo, bueno, pues yo creo que ya llegó la hora de retomarlo. Vaya a hacer bien. esa reconciliación y vaya a comulgar, porque esa Qué es la mejor bien. medicina que hay. Así que yo siempre le digo, y se lo digo ahora en mis charlas a los médicos cuando la doy y a los pacientes, o sea, no quites la parte espiritual de tu vida. Sea lo que sea, ¿verdad? Porque yo no le puedo imponer a nadie. Claro. Pero hay que creer, Pero hay que creer, hay que buscar. entiendes que el hombre de fe que ha surgido en ti ha sumado al hombre de la ciencia. Oh, sí, definitivamente. Y digo, me falta un camino brutal, ¿verdad? Me falta un camino, y no es por uno compararse, pero Claro. uno ve los santos y uno ve otros hombres y otros, ¿verdad? Y en todo, en mi matrimonio, como papá, me ha ayudado muchísimo, que me falta como loco, me falta. Y yo le pido a Dios que me dé unos cuantos añitos más de vida para poder llegar a ese punto, ¿verdad? Pero yo digo, por eso es que soy fanático de Pablo. Porque Pablo, un hombre tan importante, ¿verdad?, dentro de lo que es el cristianismo, que se fue y dio su vida por Jesús sin haberlo conocido directamente. Decía que yo soy un pecador, y ese aguijón que siempre tengo ahí que me está como, ¿sabe? Que no me suelta. Pues ese es el pecado de nosotros. Claro, Exacto. claro. Nos acompaña. Incluso, o sea, nos damos cuenta de que a veces, porque a lo mejor tu profesión en un momento dado, a lo mejor te podía condenar, pero de repente no, te va santificando. Eso es O sea, así. cosas que a lo mejor, ¿verdad? O nosotros decimos voluntad, ¿verdad? O sea, o nos lleva a la condenación o nos lleva a la Eso es así. santificación, pero Ujú. veo que realmente sí, o sea, nosotros siempre decimos que somos humildes, pero la verdad es que tenemos que ver nuestro nombre ya, o sea, ahí, camino a la santidad. santidad. Aspirar a Y qué ello. bonito, porque a la misma vez que te estás santificando a ti, Ujú. estás santificando también a otros. O sea, estás llevándoles, ¿verdad?, a personas a que la enfermedad, ¿verdad?, el dolor puede ser su camino de salvación. Y en un Un campo, instrumento. y en un campo difícil, Sí, porque es la complicado. ciencia y el dolor encarnado en cada persona, ¿verdad? Ujú. Obviamente tu misión ahí no es fácil. Sí, no. No, y Es es como él fácil. dice, estás en un campo también en el que vas contracorriente, Ujú. porque Sí. Así la mismo. Muchas mayoría ocasiones no sí. piensan como tú, Sí. y la verdad debe ser muy difícil también tú poder, o sea, explicarle, decir, mira, yo voy en contra de la corriente, yo soy, ¿verdad?, Lamentablemente. necesito que voy rumbo a la santidad, y digo que Dios sí está en todo esto. Sí. Pero va cambiando terreno, o sea, eso que el sembrando, Señor va va sembrando sembrando. y esa siembra se está dando. Claro. O sea, claro. es que realmente a veces uno en el caminar no se da cuenta de la obra que se está haciendo, porque el Señor es el que completa, ¿verdad? Pero los que están ahí como espectadores o viviendo la experiencia se dan cuenta del cambio en ellos, y obviamente pues hay que darle gracias a Dios Sí, por ya, eso. ya aprendí algo hace mucho tiempo y eso no lo voy a cambiar, que Dios no es algo accesorio en mi vida, Eso es es algo así. necesario.
Amén. Accesorios del celular, accesorios del reloj, pero Dios es necesario. Todo lo demás puede faltar, eso no debe faltar. Qué Yo he bien. sido testigo varias veces de pacientes, ¿verdad? Del doctor que de repente, o sea, me hablan de lo bonito, de lo maravilloso, de lo bien que se han sentido espiritualmente a través, ¿verdad? Aún con un diagnóstico de cáncer, como el doctor Cañano ha hecho este caminar, ¿verdad? Menos difícil y se le nota. Y yo después obviamente yo tengo que decirle de verdad que le digo que bueno, o sea, que bueno lo que estás haciendo, porque dentro de todo, o sea, veo la paz en la persona y que lo dicen de verdad, de corazón. Sí, lo están Se viviendo. nota que lo están viviendo. Así es que de verdad que no hablamos, viste que casi no hablamos. No, para el próximo programa yo vengo de oyente. No, así que hablamos, así es que, pero la verdad es que es un tema muy complejo. Sí, sí. Hubo muchas palabras de domingo, yo estoy segura de que se dieron cuenta, pero, o sea, obviamente. Súper interesante, súper interesante. Pero estuvo muy interesante. Gracias, qué bueno. Yo sé que hay muchas personas, ¿verdad?, que están pasando a lo mejor por esta situación. Yo pienso que después, ¿verdad?, porque nosotros siempre hacemos eso, después que tenemos un invitado lo volvemos a invitar, pero quiero que sepan que ya él había estado de invitado. Sí, de la ¿verdad?, primero, con Imani. primer Con Imani, programa. el primero, sí, correcto. Que fue para este tiempo. Para este tiempo Para ya. este tiempo de la Navidad. Correcto. Así es que obviamente ya luego tendremos otro tema que yo sé que el Señor, ¿verdad?, nos estará, ya yo lo estoy viendo, pero vamos a Sí, ver. ya tiene ese O sea, ya don. no tengo ni idea, pero ahí vamos. Pero la verdad es que sí, de verdad, si tienen preguntas, ¿verdad?, si tienen sugerencias, si quieren, ¿verdad?, preguntarle algo al doctor, nos escriben porque estamos, ¿verdad?, Sí, estamos a la orden. Sí, deja tus comentarios ahí en YouTube. Sí, así es que si a usted le gustó el programa, esta es la parte donde muy le damos bien. el Ay, apetito María secreto Corazón. del programa. Mira, se lo mira, sabe. Entonces, mira, El corazón si le dispuesto. gustó, así es que entonces le pueden dar share, ¿verdad? Muy Lo pueden bien. compartir, claro. Y entonces le enviamos un saludo, ¿verdad? Yo sé que yo le voy a enviar el saludo a todos, ¿verdad? Esos pacientes. Sí, Entonces, definitivamente. yo sé que lo quieren mucho en lo profesional, pero también en lo espiritual, ¿verdad? Porque como dije al principio, o sea, él es nuestro hermano, de verdad, nuestro Amén. hermano, ahí en la Qué bien. fe, o sea, eso está ahí. Así es que si usted, todos los martes, lo más importante es que no se desconecten y que vean un programa más de Las De Betania. Eso. Se llamaba Marta. El- Y yo tengo que decirles que nosotras Blooper. despedimos el programa y no le dimos la taza y él lleva pidiendo la taza, que quiere una taza. Sí, porque yo La estaba usando la de taza. Limari. Yo estaba usando la de Limari, ahora tengo mi propia taza. Cada uno la tiene. Cada así uno. es que Ahora no se ahora pelea. sí, blooper, Ahora, blooper. hace Blooper cafecito. número 1. Se llamaba Marta, la que trabajaba. Y María era la que escuchaba.